Pasamos horas alrededor de una mesa, sin darnos cuenta de todo lo que pasa ahí. Decisiones, silencios, conversaciones que no se repiten. En este podcast no hablaremos de mesas, sino de la vida que ocurre alrededor de ellas. Nunca pensé que una mesa podía explicarme o podría ayudarme a explicarme quién soy, por qué soy, qué hago y por qué lo hago. Suena exagerado, lo sé, es un objeto, como un objeto te puede explicar unas preguntas que son tan existenciales y funcionales para tu vida. Pero tiene un porqué. La mesa tiene un porqué. Y a través de yo encontrarme con su porqué, me identifiqué en lo que hace, en lo que sirve, en lo que se permite ser sin borrar su identidad. Un día, en mi cotidianidad, usando la mesa, me di cuenta de que ella albergaba un sinfín de situaciones que nosotros como seres que usamos el objeto le, le adjudicamos. Le adjudicamos el sostén, le adjudicamos el poder comer en ella, el poner platos, el hacer un oficio, el trabajar en ella. Tiene un sinfín de funciones. Eh, las realiza en función de nuestras propias necesidades. Ahí es donde me di cuenta que ella no pierde la esencia de ser mesa. Ella sigue siendo en función de los objetivos que nosotros le pongamos. Pero, de nuevo, no pierde esa esencia de que es una mesa. Si le quitamos todas estas funciones, sigue siendo una mesa y nadie le pone ojo crítico, no crítico de seguir buscando qué es, sino de ojo crítico desde la crítica, son muchas cosas, hace muchas cosas. Sé que suena ilógico hablar de la mesa como un ser, como un ente, pero ahí es donde yo me identifiqué con ella. Y también es parte de ese valor que yo le quiero dar a la mesa, no como objeto, sino como vehículo para hacer. Cuando me di cuenta que esto de que no había crítica, sino que había funcionalidad, que había objetivo, que, que la usábamos sin prejuicio, que la mesa seguía siendo mesa por más que fuera la mesa de trabajo, por más que fuera la mesa de comer, por más que fuera la mesa del living, la mesa de noche, es la mesa. Yo empecé a cuestionarme wow, a la mesa no le ponen el dedo juzgador para decirle por qué la mesa nada más no es la mesa de comer nada más, por qué la mesa de trabajo no tiene otro nombre, por qué no tiene una función específica. Ahí es donde me encontré con este concepto, muy, muy lindo concepto, que es la multipotencialidad, el ser multipotencial. Cuando yo me encontré con este concepto, que lo escuché en otro podcast, que también me ayudó un montón a encontrarme mi propia creatividad, que eventualmente después se lo recomendaré. eh, Encontrándome con este concepto, pude hacer el paralelismo con la mesa. Primero me encontré yo con el concepto en descubrimiento de no, si para la mesa no es distintivo y no es chocante el ser un montón de cosas y hacerlo bien. Porque la función que cumple la mesa cuando nosotros le ponemos el objetivo de que sea mesa de comer, funciona bien. A menos que tenga algún desperfecto, ya es algo técnico, pero funciona bien, funciona para comer. Cuando le adjudicamos el que sea mesa para trabajo, funciona bien porque podemos poner la computadora, nos sirve para escribir, nos sirve de apoyo para leer, lo hace bien. Y nadie dice, bueno, pero es que también la mesa de comer sirve para la mesa de trabajar, tiene que elegir una o otra. Tiene que elegirse en uno, ustedes como entes que le dan funcionalidad a la mesa, tienen que elegir para qué es. Porque quién en pandemia no utilizó la mesa del comedor para trabajar o para jugar, y quién no utilizó la mesa de la oficina para correrla un poco y por una hora o por el tiempo que tengamos para poder almorzar se convirtió en mesa para comer. Nadie la juzgó.
Nadie le dijo, bueno, es que como hace muchas cosas al mismo tiempo, es menos mesa. Lo hacen mejor o peor, ¿no? Cuando me di cuenta de esto y me encontré con este concepto de la multipotencialidad, que es de ser un ser que tiene distintos gustos, distintas habilidades, que estas habilidades las puede desarrollar de una manera proactiva, de una manera positiva y que lo hace bien, pero que no lo desarrolla al 100% en el sentido de que no adjudica 100% el tiempo de nuestra vida en un objetivo en específico, sino que así como puedo hacer natación, también puedo escribir un libro y puedo cantar y puedo recitar poesía. Son campos totalmente distintos, pero capaz lo haces bien. En ese concepto de la multipotencialidad, yo pude hacer nuevamente ese paralelismo con la mesa. Oye, a la mesa no le ponen ese dedo juzgador de decir no lo hace tan bien porque no se dedica a una sola cosa. Y me pareció lindísimo que la mesa me permitiera a mí ser yo mis oficios, como ser multipotencial en el cual me identifico, mis oficios, muchos de ellos los hago a través de una mesa. Mi oficio más grande, el que puedo estilizar una mesa, un evento a través de la historia, lo hago a través de una mesa. Para mí, en mi marca, la mesa es, es el hilo conductor, es quien realmente guía la conexión, la historia, es mi lienzo en blanco, es mi escenario. Yo también he tenido otros escenarios. He podido bailar, bailo flamenco desde niña. Ha sido mi escenario de conjunción familiar, pues lo he hecho de distintas maneras a través de fiestas, reuniones en mi casa, que si escucharon el episodio en el cual yo le doy apertura a este podcast, pueden incorporarse muchísimo mejor en este concepto de cómo me di cuenta que la mesa era mi vehículo. Eh, Nada, la mesa me dio ese valor y pude hacer nuevamente, pude hacer ese paralelismo en donde eh, si la mesa es esto que le adjudican, yo no es que estoy esperando que alguien me adjudique, sino que yo misma al poder adjudicarme distintas funciones y hacerlo bien, si a la mesa no la critican, ¿por qué tengo que criticarme yo en función de lo que espera alguien más? El único ente que maneja mi mesa soy yo. Y si a la mesa le dan todo este poder en función de lo que se necesita o que la persona necesita en la mesa, porque si yo soy el ente que guía mi propia mesa, tengo que estar con ese dedo juzgador esperando que los demás me digan, no, pero es que no te dedicas 100%, no te dedicaste 100% al flamenco, entonces no lo bailas bien. No te dedicaste 100% a la cocina, me encanta la cocina, hice curso de cocina, pude trabajar en una cocina, me di cuenta que me gusta es trabajar en mi cocina, no otras cocinas. Pero como no te dedicaste al 100% a ser una chef y estudiar cocina al 100%, no cocinas también. Como dentro de mis tantas funciones y habilidades estudié ingeniería, pero como no lo trabajé, es como, bueno, no sabes muy bien de lo que puedes hacer con eso. Eh, Encontrarme con eso y abrazar la mesa en cuanto a ella se lo permiten, porque yo no me lo voy a permitir, fue esa verdadera conexión, como ese último ganchito que hacía falta para que la mesa y yo fuéramos un ente, en donde yo realmente me identificara con ella, eh, le diera mucho más valor del que ya le daba y de permitirme ser, crear. A mí el concepto y la mesa me permitieron y me habilitaron creación, creatividad. Me habilitaron el que si yo quiero derramar tierra en la mesa, porque para mí es un hilo conductor, que todo nace de la tierra y a través de la tierra puedo hacer, puedo crear. Y a mí se me ocurrió que esto era un camino y el camino lleva a distintos factores para poder hacer. No hay nadie que me diga que lo estoy haciendo mal más que yo misma. ¿Y por qué tengo yo que
no lo haces completamente, porque tengo que permitir también que la sociedad estructurada, porque también tenemos que entender que venimos de un montón de tiempo en donde la estructura y el seguir un camino constante, en donde la constancia era premiada o es premiada, pero constancia con un solo tema, con un solo fin, ahora eso es disruptivo. Y yo quiero ser disruptiva, soy disruptiva conmigo misma y quiero que mis mesas sean disruptivas. Y quiero que cuando me cuenten una historia para hacerlo, transformar esa historia de manera disruptiva y para lo que una persona en una celebración es amor, yo poder transformar ese amor en cubiertos, platos, flores, olores, música, porque capaz lo percibo de esa manera. Capaz que ya me fui por las ramas, hice un montón de analogías en cuanto a lo que corresponde a la mesa y a lo que corresponde a mi persona, eh, pero quiero volver a retomar este concepto de la multipotencialidad porque cuando me encontré con el concepto me di cuenta que muchas personas en silencio, en su mesa en silencio, ejercían sus multipotencialidades sin gritarlas, sin hablarlas, sin tener un significado, sintiéndonos, porque me incluyo, sintiéndonos como raros, sintiéndonos que no estábamos cumpliendo al 100% lo que espera la gente que nosotros hagamos o la sociedad que espera que nosotros demos, que no estamos dando todo. El por qué migrar de una cosa a otra, porque yo pude bailar flamenco y estudiar ingeniería al mismo tiempo y las dos cosas me fascinaban y son dos cosas totalmente distintas, me llenaban de distintas maneras. Eh, el cómo también hacer reuniones en mi casa e identificarme desde niña hasta grande con la mesa, también era un don, pero cómo yo mezclaba ese don con el flamenco, con estar estudiando ingeniería, con la profesión que llegué también a trabajar en el software. eh, ¿Cómo mezclo yo todo esto? ¿Cómo se mezcla todo eso? No tienes que explicarlo, tienes que hacerlo. Cuando me di cuenta de que el hacerlo me permitía habilidades que podía volcar en la mesa y que esas habilidades que podía volcar en la mesa también me unía a ella, fue muy lindo. Fue muy retador, muy lindo, muy sincero y muy liviano. Es como cuando uno se quita esa mochila de un montón de cargas de dedos señalando, juzgadores hasta uno mismo de sentir que no estamos dando todo al 100%. Es muy lindo descubrir. Si yo me descubrí en ella. Por eso retomo esa pregunta de, bueno, ella me permitió identificar quién soy, por qué soy y cómo soy. Porque me identifiqué con ella, me identifiqué en que las funciones que ella hace, las hace súper bien, en función de lo que uno le diga, o no lo que uno le diga, las necesidades que uno les ponga. Yo me pongo mis propias necesidades en base a mi alegría, a mi satisfacción, a mis necesidades de ser feliz. A mí el crear me hace feliz. Esto se convirtió en mi segundo escenario. Para mí el primero, porque fue el primero que descubrí de manera objetiva, fue el bailar, verme en un teatro, ver a la gente, el crear, el escuchar la canción y inmediatamente imaginarme cómo lo podía transformar en baile, en sonido, en movimiento, el llevarlo en una puesta en escena. Yo pude trasladar esa sensación a la mesa. Siempre estuvo, pero cuando lo hice objetivo y pude mezclar el voltear a ver la mesa y decir, wow, la mesa soy yo. Y mi mesa va a tener infinidad de habilidades, infinidad de funciones y lo va a hacer bien, en base a mi necesidad, en base a lo que yo quiero mostrar con la mesa. Capaz este episodio es muy efímero, muy metafórico, porque la mesa no es un ser, la mesa es un objeto. Pero para mí la mesa, más allá de ser un objeto, es una entidad. Es una entidad que me permitió y me sigue permitiendo conocer personas, generar vínculos, eh, crear, ser mi lienzo en blanco, el poder comer con ella y el comer con ella también es comer con las personas con las que quiero generar vínculos y fomentar vínculos.
Eso es placentero, importante para mí y clave en lo que la vida puede mostrarme y va a mostrarme. Agradezco que hayas llegado hasta acá, hasta esta parte del episodio, en donde pudimos compartir y discutir diversos conceptos que, que a mí me brindaron identidad, que me brindaron función, que me brindaron el saberme e identificarme en un lugar, en un proceso, en no sentirme alejada. Me encantó poder discutir estos conceptos con todos ustedes. Y espero que al tratar este tema que es nuevo, que es medio disruptivo, que es la multipotencialidad, haya podido abrir una brecha de preguntas y de identificación en ti. Y me encantaría poder leer cómo la mesa, si es que la mesa fue ese objeto disruptor y simbiótico en ese concepto para ti, cómo la mesa lo fue. ¿Qué comparten tú y la mesa? Y cómo la mesa es vehículo para esa multipotencialidad. Porque genuinamente creo que todos en mayor medida o menor medida tenemos esas capacidades de ser, de hacer distinto, de hacerlo de un lugar a otro, pero encontrarnos en esa multipotencialidad. Yo creo genuinamente que todos somos un poquito seres multipotenciales, unos en gran medida, otros en mayor medida, pero lo creo genuinamente. Y me encantaría poder leer cómo la mesa fue ese vehículo para ti. Cuéntame, ¿cómo la mesa capaz es esa mesita donde escribes tus poemas en los momentos en donde no estás trabajando? Porque capaz escribir poemas no es tu trabajo regular. ¿Cómo la mesa te permite sostén al momento de pintar? ¿Cómo la mesa te sirve para cortar, para picar, para coser, para amasar, para hacer, para crear? Fue un episodio muy enriquecedor para mí, muy sincero, muy abierto, muy introspectivo también. Y espero que los próximos sigan trayendo ese regocijo que por lo menos este me trajo a mí y que yo siga pudiendo traer o que para los próximos episodios pueda traer a personas que nos comenten cómo la mesa influyen en su oficio, en su día a día, pero me encantaría nuevamente, coméntame ahí abajo cómo la mesa es guía, cómo la mesa es multipotencial y cómo la mesa hace que esa multipotencialidad en ti sea y, y permanezca. Gracias por estar acá. Espero poderte leer, poderte encontrar en los próximos episodios. Y siempre agradezco el que estés allí para escucharme, siempre agradezco el que estemos allí para generar comunidad a través de este vehículo y a través de este objeto que para mí es sumamente importante, que es la mesa. Las mesas no se arman solas, se construyen con personas. Por eso, seguir este espacio, volver a escucharlo o compartirlo con alguien más no es solo una acción, es la forma en la que esta mesa se agrande y cada vez seamos más los que elijamos sentarnos en ella para seguir siendo parte del ritual.